Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto, le doy también un saludo a todos. A ver, cuando Gabriel me convocó para este plenario, a mí siempre me llena de alegría, más allá de la invitación de él. Digo, bueno, ¿cómo se promueven actividades en donde pareciera que es únicamente como el área jurídica la de interés, y yo soy terapeuta clínica? Entonces, siempre digo, bueno, ¿cómo es que uno viene y a qué lugar venimos? Celebro la invitación entonces por doble partida, primero porque es un gusto reencontrarnos y segundo porque coincide cómo yo voy pensando el acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes. Me parece que cuando ellos están atravesados por alguna instancia judicial, es imposible pensarlo por fuera del espacio analítico. Y creo que como profesionales de la salud, aunque estemos únicamente trabajando en consultorio, podemos acompañar en este proceso jurídico. Así que yo voy a intentar hoy armar ese recorrido, pensando también cómo desde nuestro lugar, como terapeutas clínicos, podemos intervenir y podemos acompañar en el proceso judicial de Cámara Gesell. Gabriel, ¿vos me habilitaste para que pueda compartir el Power? Sí, correcto. Ahí, bueno. Ahí vamos. A ver, ahí voy. Espera. Sí, decime ahí, por favor, si te llego. Esperen que cierro todo lo otro que tengo abierto, así no molesta la visión. Bien. Veamos ahí, esperen que me ordeno en las ventanitas, así no los dejo de ver a ustedes tampoco. Ahí está. Bueno, yo acá pongo esto de el acompañamiento clínico en relación a la Cámara Gesell. Voy a empezar con algunas cosas que a lo mejor son ya sabidas, pero me interesa poder hacer un recorrido, ¿sí? Y es que considero necesario que hagamos una deconstrucción conceptual, una deconstrucción que implica entonces un desafío, buscando en la Real Academia Española qué es un desafío. Encontramos distintas acepciones que son las que acá coloco. Retar, provocar a singular combate, batalla, pelea, contender, compelir con alguien en cosas que requieren fuerza, agilidad, destreza, enfrentarse a las dificultades con decisión, afrontar el enojo, la enemistad de alguien contrariándolo en sus deseos o en sus acciones. Bueno, a ver, creo que todo esto es lo que hacemos cuando nos encontramos también en el ámbito jurídico. La necesidad de desafiar los conceptos, convencida de que no podemos seguir teniendo una mirada ingenua de ellos. Es por eso que ya debemos, a mi gusto, y siempre voy a hablar desde, por supuesto, no desde una verdad, sino desde mi posicionamiento teórico clínico. A mi gusto digo, debemos dejar de hablar de abuso sexual infantil, en tanto infantil ya nos queda, les diría, hasta de un lado de complicidad, si seguimos sosteniendo que el delito tiene características de lo infantil, y de abuso, si pensamos en la cuestión etimológica, implicaría el mal uso de una cosa, lo cual estaríamos redoblando la misma propuesta del agresor sexual, que es la de considerar al sujeto que agrede cosificado, reificado. ¿Cuál sería el mejor concepto? Y no me estoy
separando de lo que dice la ley, ¿sí? Sabemos que la tipificación del delito todavía habla de abuso sexual, pero digo, bueno, por lo menos desde nuestra mirada clínica, empezar a tener una profundidad conceptual y dejar de repetir, porque en la repetición también se deja marca. Lo mismo pasaría con la cuestión de pornografía infantil. Ahí llegamos entonces a cómo hablar, si seguimos sosteniendo que son abusadores, caería dentro de lo mismo, o depredadores. Yo acá les coloco una plaquita que en realidad, esperen que se me salió, ahí va, se me había ido la pantalla para verlos a ustedes. Hace un tiempo escribí un texto y copio una partecita del texto, se las voy a leer. Digo, hasta ayer llamaba al agresor sexual depredador. Tenía la certeza de ubicarlo como lo monstruoso que ataca, devora, el cazador sin culpa. Pero ya no puedo seguir con esa concepción, en tanto depredador en ecología es el individuo que atrapa la presa para subsistir, es decir, tiene que hacerlo como un modo de mantener su vida. Depende de la presa para subsistir en la cadena ecológica. Al encontrar esta definición, rápidamente supe que no podría seguir nombrando de ese modo a aquel que va en busca de una satisfacción gozosa y no tras un bocado de vida. Sigo sin encontrar un modo preciso para configurar a lo que por ahora llamaré Shrek, compartiendo la idea freudiana sobre el terror. A ver, sigo pensando cómo nombrar, ¿sí?, al que ejecuta la acción de la agresión sexual. Por ahora, el agresor sexual es lo que más me cierra, pero siento que es hasta poco. No sé si es porque me sale lo sanguíneo que tengo, ¿sí?, en los genes, que hace que siempre me parezca insuficiente el modo de nombrar a este tipo de victimario. Siguiendo esa misma línea de poder mover los conceptos, digo, bueno, es necesario que como profesionales, aunque esto lo hayamos escuchado miles de veces, podamos hacer carne realmente lo que implica la promoción y la protección integral, ¿sí?, de los derechos. Para eso no tenemos que olvidar entonces que estamos regidos por cuidar lo que llamamos el interés superior de niños, niñas y adolescentes. La promoción y protección implica también la no revictimización, que haya un trato digno y comprensivo, la no discriminación, la corresponsabilidad y la coordinación, el derecho a ser oído, el derecho a ser informado, el derecho a la defensa y a la asistencia, el derecho a la intimidad y la privacidad, el derecho a la seguridad. A ver, todo esto lo sabemos. Más de una vez, lamentablemente, acompañando a niñitos cuando ya se realizan las denuncias, me encuentro que pareciera, ¿sí?, que en alguna de las instancias estos derechos se olvidan, ¿sí?, como que quedan a lo mejor, ¿sí?, aplastados por otros. Tal es así que llegamos entonces a lo que yo digo, bueno, la cámara Gesell entonces es el niño prueba. ¿Es la prueba del niño o es un niño a prueba? La verdad que ninguna de estas serían las que tendrían que funcionar como categoría, ¿sí? El niño no puede estar a prueba, ¿sí? El niño no rinde prueba porque no tiene que probar él absolutamente nada, ¿sí? Sin embargo, muchas veces también en determinados procedimientos judiciales, que no son, ¿sí?, por supuesto, los que están en función de la ley, nos encontramos que los niños tienen que estar dando testimonios bajo una mirada adultocéntrica, una mirada en donde el niño pareciera que tiene que ser el que prueba que eso que dice que le pasó, realmente le pasó. En esto tomo entonces también una cita de Analía Boscato, ¿sí?, que dice, bueno, pero a ver, entonces,
¿es la cámara Gesell la única prueba que podemos tener? ¿No se podría pensar entonces en cómo acompañar desde una batería de pruebas? Y en función de eso, en relación a una batería de pruebas, podríamos sí pensar cómo entonces desde lo clínico acompañamos y desde lo clínico cómo nuestros informes deberían tener lugar. Sobre todo con esto que mencionamos, que hay que tratar que a los niños, cuando digo niños, por supuesto me refiero a niñas y adolescentes también, que pasen por las instancias judiciales la menor cantidad posible, ¿sí? Sabiendo que no son los ámbitos más felices para que un pequeño ande incursionando. Entonces, nos encontramos que hay una necesidad de un giro. Necesitamos un mayor respeto entonces a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No nos podemos olvidar que los niños, son sujetos de pleno derecho. Tenemos que salir de una vez por todas de la mirada paternalista de un Estado tutelar. Considerar entonces también la salud integral desde una psicopatología infanto-juvenil para que después no tengamos que estar probando si el niño fabula, si tiene tal o cual capacidad, ¿sí? Me parece que eso podríamos acercarlo los terapeutas clínicos y, por supuesto, acompañar todo este giro desde una retirada de una mirada adultocéntrica, en el sentido de que dejar de esperar que el niño responda como lo podríamos hacer un adulto. Para eso, perdón, Gabriel, vos anda avisándome el tiempo, ¿sí? Así yo me voy ajustando. Ahí te veo, genial. Gracias. Digo, para eso partimos de un punto que podría ser el creerle. Y en esto voy a tratar de ser lo más clara posible. Hace 21 años que acompaño y trabajo en consultorio con niñitos abusados, agredidos sexualmente. Sostengo que al niño hay que creerle, pero descreo de las campañas a ciegas, ¿sí? De los niños no mienten. Los niños pueden mentir. De hecho, la capacidad de engaño es una capacidad constitutiva que es esperable encontrarla a partir de los 2 años. De hecho, es un valor clínico para poder pensar en categorías de patología grave o no. La cuestión es sobre qué puede mentir y cuando miente, sobre qué miente, ¿sí? Entonces, ningún fundamentalismo es bueno. Esto de los niños no mienten, creo que en sí es una falacia. Lo cuestiona, a lo mejor es afinar un poco, si quieren, esas campañas y poder decir, bueno, si no mienten es sobre lo que no pueden mentir y si mienten, tratemos de pensar qué hay detrás de esa mentira, porque cualquier mentira se va a sostener sobre alguna verdad vivenciada por ese niño. Entonces, el punto de partida es creerles en el sentido de poder escuchar ahí qué es lo que está sucediendo. Y aprovecho y me adelanto un poquito de que entonces vamos a escuchar y no solamente oír. La escucha implica una acción intencional de poner el oído. Entonces tenemos que tener la capacidad de escucha, ¿sí? No nos alcanzaría con que el niño hable, ¿sí? Tiene que haber un interlocutor con la intención de poder hacer algo con lo que el niño manifiesta. Entonces, como punto de partida, digo, el testimonio que puede brindar un niño cuenta con diferencias sustanciales con el que aporta un sujeto adulto, y ahí nos corremos de la mirada adultocéntrica, y que no existan huellas físicas o que no se recuerde con detalles, no significa que la agresión no se haya producido. Avanzo un poquito más. Tomo la misma pregunta que la doctora Intevi, ¿sí? ¿Qué nos mueve a observar los hechos desde el punto de vista del niño o desde el punto de vista del abusador?
acá, y bueno, y ahora abro el debate, sí, justamente para el plenario, sabemos, ¿sí?, y es importante que se sostenga para que la justicia sea transparente y justa, que haya equidad también, que tanto los niños como aquel que está en la categoría de sospechoso / imputado tienen derechos. Es fundamental que eso se sostenga, aunque haya una tensión en el procedimiento. No tenemos que desconocer cuáles son los derechos que también tiene el victimario. Es más, me parece que cuando la otra parte, yo digo la otra parte porque no siempre soy de la que escuchan los niños, cuando la otra parte tiene fundamentos sólidos para poder mostrar y presentar prueba, eso hace entonces que se arme una sentencia, un juicio, si quieren, digno, ¿sí? En donde realmente todos tengan la posibilidad de mostrar su inocencia. Entonces digo, bueno, ¿qué nos va a hacer estar de un lado o del otro? La verdad que creo que son cuestiones personales y justamente en relación a lo personal hay algo que también quisiera mencionar, que cuando trabajamos con niños que han sido agredidos sexualmente, tenemos la obligación ética de poder también escuchar qué es lo que tiene, por ejemplo, qué es lo que tiene para decir el progenitor si es quien está siendo acusado de semejante delito, ¿sí? Una de las cosas que a nosotros nos va a sostener en un buen lugar como profesionales de la salud mental es la capacidad de neutralidad. Nosotros nos debemos a eso para hacer un buen trabajo de escucha. Y ahí voy. Hoy, pensando en todo lo que se podía llegar a trabajar en este plenario, dije, bueno, ¿qué tal si recordamos un poco lo que dice la observación general número 12 de la Convención, ¿sí?, que es el derecho del niño de ser escuchado? Esto es clave, ¿sí? Para el niño expresar sus opiniones es una opción, no una obligación, ¿sí? Esto me parece que no lo debemos olvidar, sobre todo cuando los niños son convocados, ya sea a nivel penal o a nivel administrativo, una y otra vez. A mí, por ejemplo, me ha pasado, estoy acompañando a una niñita que su papá fue denunciado por violencia de género y en la denuncia la persona que hace esta denuncia menciona que también ejercía violencia de género sobre una de sus hijitas. Esta niña ha pasado ya, ha tenido 5 entrevistas desde el Ministerio Público Tutelar, desde la Fiscalía, ha pasado por Cámara Gesell. Digo, ¿es necesario tantas veces? Ella el otro día, la semana pasada, me decía, yo no quiero ir. Una niña muy pequeña, y decía, ¿el juez no sabe que todavía está el COVID? Como diciendo, tengo que ir otra vez, ¿sí? Entonces digo, ¿cómo se puede frenar esto? ¿Qué cosa podemos hacer? ¿Sí? Porque en este caso parece que una y otra vez escuchar a esta pequeñita es lo que va a terminar de juntar o no una prueba a favor o en contra de este señor. Pero es un niño, ¿no? Entonces digo, ¿ella está obligada a tener que ir? Yo armé un escrito para presentar en el Ministerio Público. La respuesta fue que algo así como, sí, 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 pero igual la esperamos el jueves a las 14 horas. Bueno, digo, nos olvidamos de que no están obligados, ¿sí? Que en todo caso habría que buscar algunos otros medios. Si desmenuzamos lo que dice el artículo, que para mí es un artículo
que no podemos no tener en cuenta, los que trabajamos con niños, es que los estados partes deben garantizar, ¿sí? No es cualquier verbo. Ellos tienen que dar todas las condiciones para que se cumpla todo lo que viene después. Si partimos de que no hay garantía, todos los otros ítems que menciona el mismo artículo nos van a quedar como vacíos. Yo hice un recorte, ¿sí? Garantizarán que esté en condiciones de formarse un juicio propio, expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, ¿sí? Teniéndose en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y madurez, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado. Si hacemos ese recorte, vemos que es siempre en función si afecta al niño. El niño no tendría que pasar, ¿sí?, por instancias en donde, aunque haya sido testigo, no lo haya afectado. Y ahí podríamos entrar en debate. Bueno, pero si fue testigo, entonces siempre queda afectado. ¿A qué vamos a llamar la afectación, ¿sí?, psíquica? Nada, abriríamos a lo mejor para otro plenario, Gabriel. Pero digo, bueno, ¿hasta dónde un niño queda afectado? Y acá un detalle. Si leen, ¿sí?, la convención, van a ver que cuando dice directamente o por medio de un representante, también menciona a los profesionales de la salud mental. Nosotros, en este punto, podríamos ser la voz autorizada. Por supuesto que para lograr esto, sí, tenemos que armar buenos informes. Para eso tenemos que saber cómo escuchamos, qué es lo que vamos a estar presentando, ¿sí? Y acá, cuando digo cómo escuchamos, acá les puse para que se resalte, que nosotros podemos dar cuenta del polimorfismo del lenguaje infantil. ¿Cuántos niños pequeños o con algún tipo de discapacidad que no puedan utilizar el lenguaje hablado como medio de expresión, nos manifiestan lo que han vivido con dibujos, con juegos, con modelados? Nosotros, como terapeutas clínicos, podemos hacer una evaluación. Tenemos los elementos científicos para poder aportar en relación a lo que el niño puede manifestar. A lo mejor no dice con palabras, pero dice de otra manera. Fíjense, por eso hice el recorte, que igual no es solamente esto, la lectura que podríamos hacer de lo que yo llamo el polimorfismo del lenguaje. Está expresado, ¿sí? Fíjense que dice, por consiguiente, la plena aplicación del artículo 12 exige el reconocimiento y respeto de las formas no verbales de comunicación, como el juego, la expresión corporal y facial, el dibujo y la pintura, mediante las cuales los niños muy pequeños demuestran capacidad de comprender, elegir y tener preferencias. Me pregunto por qué en tantos espacios, no digo todos, en tantos espacios de cámara Gesell no hay juguetes, no hay hojas para que los niños puedan expresarse, ¿sí? Otra vez, la mirada adultocéntrica, y aparte pareciera que se encuentra objetividad si escuchamos la palabra y perdemos objetividad si hacemos una lectura de dibujo, grafismo. Entonces, en función de lo que vengo diciendo, bueno, ¿cuáles serían las medidas para garantizar entonces la observancia del artículo 12? Necesitamos que haya preparación, audiencia, evaluación de la capacidad de los niños, información sobre la consideración otorgada a la opinión de los niños y saber que ellos también pueden tener, mejor dicho, pueden no, tenemos la obligación de armar una devolución en función de todo lo que ellos han expresado como testigos. Cosa que esto no, yo lo he escuchado muy pocas veces, ¿sí? Que los profesionales de juzgados y fiscalías tengan este gesto, más allá de que es un derecho, ¿sí? El niño va, cuenta, pasa por todo una vez más, porque dar testimonio es volver a
decir, volver a vivir, ¿sí? Y se van como, bueno, dije todo y ya está, y me voy con toda esta angustia, con toda esta ansiedad, y no hay un sostén ahí. Por eso digo de la importancia también del acompañamiento clínico, ¿sí? Cuando los niños están pasando por procesos judiciales. El niño víctima y el niño testigo, ¿sí? Acá hago también otro recorte de la observación número 12, ¿sí? Digo, insisto, tenemos que armar espacios que sean respetuosos, pertinentes, adaptados para los niños y las niñas, que sean incluyentes, que tengan en cuenta las distintas capacidades, ¿sí? Cosa que, bueno, a veces cuesta bastante. No quiero terminar sin mencionar el fenómeno del backlash, ¿sí? Un fenómeno que no es nuevo, esto es algo que se viene dando y yo diría padeciendo desde hace ya unos cuantos años, que implica, según, por eso coloco acá lo que ha mencionado Virginia Werner-Blau, que es una reacción negativa violenta, que en un primer momento ha sido contra lo que hoy llamamos las madres protectoras, yo diría contra aquel que denuncia, ¿sí? Como para corrernos de que siempre son las madres, ¿no? Las que denuncian. Bueno, un porcentaje muy alto son las madres. Pero en relación a esto, también estamos los profesionales, ¿sí? Un ataque a aquel que es, por momentos, la voz del niño. Digo, como para pensarlo, tal vez esto también pueda ser un tema de otro plenario, ¿no? Lo que nos va pasando a los profesionales cuando nos comprometemos, ¿sí? Y no estamos dispuestos a mirar para otro lado. Eso mismo, o por lo menos así lo encuentro yo, es lo mismo que, o las mismas maniobras que utilizó el agresor sexual para callar y para invisibilizar lo que estaba sucediendo en el niño, es lo que se intenta hacer sobre los adultos que protegen. Bueno, acá muy resumido y a las corridas, creo que todo esto se podría ampliar. Quise hacer como este recorrido de, bueno, privilegiar la escucha y que nosotros tenemos la posibilidad teórica, científica de la escucha. Por eso cuando nos dicen, bueno, ¿en qué momento tenemos que denunciar? ¿Qué es la sospecha? ¿No? Yo digo, bueno, tiene que ser una sospecha fundada, una sospecha científica. Nosotros tenemos en nuestro baúl de herramientas con qué argumentar, ¿sí? Entonces, el poder escuchar es también un poder acompañar. Por eso termino con esta frase también de UNICEF: para cada niño, porque es para cada uno, todos los derechos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Macarena. La verdad que clarísimo, absolutamente, y nos has dado tela para poder trabajar seguramente en próximos encuentros estas temáticas y estas complejidades que cada una de ellas conlleva. Así que bueno, en un momentito más vamos a abrir el intercambio con los colegas que nos están acompañando. Muchísimas gracias, Macarena, como siempre. No, gracias vamos a darle, por favor, vamos a darle la palabra ahora a nuestra amiga y colega Marisa Samper, que está con identidad reservada, está con otro nombre allí. Así que bueno, Marisa, te pedimos que actives el micrófono para que te podamos escuchar. Hola Gabriela, hola a todos. Sí, estoy con el nombre de la computadora de una amiga porque tuve problemas con la mía. Así Perfecto. que, bueno, no alcancé a cambiarlo ni me di cuenta de cambiar el nombre. Bueno, la verdad me gustó mucho escucharte, Macarena. Creo que hemos pensado cosas parecidas para presentar en este plenario. Es decir, que esto implica cuánto nos convoca este tema y qué cosas nos moviliza, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo no he
presentado un PowerPoint porque justamente quería que presentara algunos puntos que, para los que después pudiéramos debatir. Perdón, Marisa, vamos a solicitarle al colega, Ahora sí, ahora lo hemos callado por la fuerza. Bueno, ahora sí, continuamos. Bueno, primero decirle buenas tardes a todos. En principio, darte las gracias, Gabriel, por la invitación a mi persona, ya que conlleva la posibilidad de compartir con los colegas, quienes tienen una vasta experiencia en la problemática de maltrato y abuso sexual en las infancias, por lo que considero que este espacio va a ser un espacio de encuentro y seguramente de enriquecimiento para todos. Cuando fui convocada para conversar con ustedes sobre la temática del dispositivo cámara GESEL o salas de entrevistas especializadas, como la llamen, pensé que sería importante que pudiéramos hacerlo reflexionando sobre el desafío que aún hoy, por lo menos en lo personal y después de varios años de arduo trabajo, implica la toma de una entrevista investigativa forense o la toma de una declaración testimonial. Para ello consideré oportuno señalar distintos tópicos. El primero de ellos tiene que ver con la complejidad que implica para nosotros, que somos dentro del área forense, quienes tomamos las entrevistas de declaración testimonial, la complejidad de planificar un esquema de entrevista investigativa, ya que si así no lo hacemos, corremos el riesgo de que los datos aportados en la entrevista resulten insuficientes, improcedentes o confusos para la investigación de la causa. En este punto, los psicólogos forenses, las psicólogas, cuando digo psicólogos digo psicólogas, sabemos además que solo algunos niños, niñas o adolescentes se encuentran en condiciones de prestar su testimonio, otros no. Y que cuando esto es así, cuando nosotros evaluamos que se encuentran en condiciones, esto no es sin experimentar un profundo sufrimiento. Recordemos que el solo hecho de comparecer ante la justicia para prestar un testimonio lleva implícita, uno podría decir, una situación de revictimización ligada a la evocación de la vivencia traumática, dando lugar en la mayoría de los casos a una reactualización. Por ello, escuchar al sujeto entrevistado desde su sufrimiento y al mismo tiempo obtener un testimonio que permite identificar tiempo, modo, lugar, autor o autores del posible hecho para dar luz a la investigación de la causa, uno podría decir resulta un propósito titánico. Es decir, que cuando uno comienza con lo que nosotros denominamos las reglas básicas, como lo plantea UNICEF, cuando nosotros comenzamos la entrevista con el niño y le decimos, bueno, ahora vamos a hablar sobre vos, sobre algunas cosas que pueden haberte sucedido, pero antes de comenzar quiero contarte de qué manera vamos a hablar. En esta instancia, nosotros sabemos que emprendemos un camino en el cual somos como una especie de conductores designados, pero desconocemos no solo hacia dónde nos va a llevar este camino, sino también los emergentes que van a ir surgiendo en el transcurrir del relato, es decir, el estado emocional, los bloqueos, las inhibiciones, los temores, la vergüenza, etc. El psicoanálisis nos enseña que entrevistar es un arte, y que nuestra posición, en el caso de una entrevista clínica, debe ser, como en el juego del póker, la del muerto. Pero entonces, ¿en qué posición nos tenemos que ubicar los psicólogos forenses en una entrevista investigativa? ¿De cuántos aprendizajes debemos despojarnos y de cuáles no al momento de tomar una entrevista de declaración testimonial? Porque nosotros seguimos siendo, como decía la licenciada Macarena, agentes de salud, y es algo que esto no debe dejar de estar presente nunca cuando estamos frente a un niño, niña o adolescente que siempre va a ser víctima,
porque puede que no haya sido víctima de la situación que está narrando, pero es al menos víctima de una situación familiar que lo ha colocado en ese lugar, ¿no? Entonces, me parece que este era uno de los puntos que quería o me parecía importante a tener en cuenta, porque planificar una entrevista teniendo en cuenta por ahí el posible pliego de preguntas que nos acerca la defensa o el juez, etcétera, el secretario, quien investiga la causa, y escuchar al niño en su sufrimiento, como dije anteriormente, es un propósito verdaderamente titánico. Otro punto a tener en cuenta, me parece importante, es que la toma de una entrevista investigativa forense implica siempre la evocación de un recuerdo, las más de las veces traumático, y en dicho proceso el aporte de las neurociencias es fundamental. No podemos desconocer, por ejemplo, que los procesos de formación de memoria y cómo varían estos según la etapa del desarrollo evolutivo en el que se encuentran los niños, niñas y adolescentes, y asimismo la importancia de la atención en dichos procesos, ya que es sabido que no se recordará aquello que primero no pudo ser entendido, no pudo ser codificado, y por lo tanto no va a poder estar codificado como recuerdo que luego puede evocarse. En relación a este punto, creo, las neurociencias nos aportan conocimiento sobre la complejidad de aquello que llamamos memoria, y que sin duda no se trata de un proceso unimodal, es decir, no existe un solo tipo de memoria que dependa de un determinado circuito cerebral o de una sola estructura de nuestro sistema nervioso, sino que, contrariamente, la memoria en tanto función cerebral superior es sumamente compleja y multimodal. Existen múltiples tipos de memoria y cada uno de ellos activará diferentes circuitos neurobiológicos, que además suelen alterarse en situaciones de estrés. Entonces, durante una entrevista de declaración testimonial, debemos analizar fundamentalmente las posibilidades que tiene este niño, niña, adolescente en particular de evocar un tipo de memoria explícita, de memoria que le llamamos episódica o autobiográfica, y es sabido además que esta es una de las memorias más afectadas por situaciones de estrés. Más aún, si se trata de memorias traumáticas, las cuales por el solo hecho de ser evocadas resultan revictimizantes, ya que implican para el niño hacer presente las situaciones de maltrato o las vivencias de abuso, quizás con el mismo nivel de evocación fisiológica con que fueron codificadas, recordar el contexto, las escenas traumáticas, la cara del agresor, en definitiva, el evocar implica para el niño, niña, adolescente, revivir este hecho traumático, ¿no? Y cuando yo recién hablaba de las reacciones fisiológicas, tenemos que tener en cuenta aquí las memorias implícitas o procedurales, es decir, las sensaciones, los movimientos corporales que por ahí se ven reflejados también en el cambio del tono de la voz, en los gestos, etcétera, que emergen en una entrevista y que no son verbalizados, pero como las neurociencias nos enseñan, son las más fidedignas. Por lo tanto, además, debemos estar atentos en la medida de lo posible de ver si cuando el niño expresa surge algo de esto, porque nosotros sabemos que es lo más fidedigno. Es decir, que en este punto creo que los psicólogos además tenemos que formarnos en las neurociencias para poder escuchar al niño desde lo que él puede, por el momento evolutivo en el que se encuentra y por la situación traumática que está evocando. Otro punto que me pareció importante tener en cuenta, creo que tiene que ver con cosas que ha planteado Macarena, y me parece que merece una lectura del contexto cultural, del contexto de la era postmoderna en la que nos encontramos, y lo que algunos autores han dado en llamar la devaluación actual de los valores con su consecuente incredulidad en el valor de la palabra.
esta incredulidad corre paralela a la certeza respecto de lo que hay detrás de la palabra. Es decir, esto nos lleva a la falsa creencia sobre la supuesta transparencia de las tecnologías como un otro que sí es veraz. Este tema, como muchos de ustedes sabrán, lo trata muy bien el filósofo, por ahí lo pronuncio mal, Yu Han, cuando expresa que la transparencia, además, es un estado en el que se intenta eliminar todo no saber, y agrega que allí donde ella domina, ha desaparecido la confianza en la palabra. Y estamos, por ende, además, nos lleva a sumergirnos en un imperativo de visibilidad sin tener en cuenta que la transparencia es propia de las máquinas, ya que los sujetos siempre vamos a tener puntos de opacidad. Creo en este punto, entonces, importante poder pensar esta era en la que nos encontramos, donde hay una exacerbación de lo escópico, que muchas veces además lo vemos reflejado en los delitos que nosotros investigamos, es decir, que se nos presentan causas en donde el niño está siendo violentado, pero no solo está siendo violentado, sino que además está siendo filmado, o se filma situaciones con una hazaña y con una violencia que en otro momento uno, o hace unos 15 años, no encontraba, ¿no? Es decir, cómo el efecto de las nuevas tecnologías está impactando en los sujetos, está impactando en nosotros, está presente en el Poder Judicial, en casi todos los lugares, por lo menos que uno ha recorrido, existe, en San Luis se llama el Departamento de Delitos Complejos, en donde es imposible hoy pensar una investigación penal sin este tipo de departamentos, en donde no siempre, para mí en un punto, no estoy en absoluto en contra de la tecnología, pero en un punto se fijan, o que esté bien filmado, que se escuche bien, que se miren todos los ángulos. Ahora, cuando hacemos esto, ¿estamos escuchando al niño? O estamos sumergidos, o esto responde a esta lectura en la que solo la verdad la otorgan las máquinas y no la escucha un sujeto? Entonces, me parece importante poder pensarlo desde este lugar, porque si no estamos atentos podemos por ahí caer en este descreimiento y no podemos ver por qué surge este descreimiento, ¿no? Creo que esta cultura, como decía anteriormente, no tolera el no saber, no tolera la opacidad, pero nosotros tenemos que saber tolerarlo y tenemos que saber cuando escuchamos a un niño que esto va a ocurrir y que no nos va a contar todo, y que nos va a contar lo que puede, cómo puede, de la manera que puede hacerlo, ¿no? Entonces, me parece que también esto exige de parte de nosotros, los profesionales que nos abocamos a la tarea forense, también una permanente capacitación con respecto a la influencia de las tecnologías y también al repensarnos en este momento cultural, para poder leer y para poder evaluar no solo al niño, sino en el contexto y en la cultura en la cual hoy estamos, ¿no? Este era otro punto que quería plantear. Otro punto que me parece importante a tener en cuenta es la implicancia que tiene tanto para el sujeto que debe prestar su testimonio como para los profesionales que intervenimos en él, lo que yo en otra oportunidad di en llamar el imperativo a denunciar, ¿no? En nuestra sociedad actual se nos impone de manera categórica que hay que denunciar. Reflejo de ello son las diferentes leyes que en nuestro país obligan a docentes, agentes de salud, etcétera, pudiendo ser sancionados si así no lo hacen. Esto me parece que está muy bien, adhiero a esto, pero mi pregunta es, en relación a esto, y como analista inserta en el ámbito judicial, ¿qué implica esto, ¿no? Es decir, en relación a este tema, Lacan fue muy explícito en el texto de introducción teórica a las funciones del psicoanálisis en criminología con respecto a que los psicoanalistas no encasilláramos a los sujetos en clasificaciones patológicas, y exhortó a que fuéramos más allá de ellas, porque todas las clasificaciones van a conducir a una forclusión, a excluir al sujeto como tal. Entonces, ante esto, mi pregunta es,
en esto de que sí o sí el niño debe hablar. No ingresamos en esto que Lacan llama la clasificación del para todos. Más aún, si un niño, niña o adolescente ha sido víctima de abuso, incitarlo irreflexivamente a que hable en ese momento y de determinada manera. No es de parte de los adultos o de los profesionales también volverlo a tomar o como objeto y sin escuchar su derecho a callar, ¿no? Me parece que esto también es algo que tenemos que tener en cuenta porque creo que en este momento este imperativo a la denuncia encubre los avatares de cada familia y la búsqueda de culpables cuando sabemos que también vivimos en un mundo en donde hay pocos adultos. Ser adulto implica hacerse responsable de los hechos y de los actos. Freud ya decía que un niño es analizable en la medida en que es responsable de sus hechos y de sus actos. Entonces, ¿por qué en función de tener una actitud paternalista o de cuidado, estamos obligando a un niño a que hable cuando quizás en ese momento no está en condiciones de hablar, ¿no? Si esto ocurre, si está en condiciones, yo creo verdaderamente que una sala de entrevista especializada o una entrevista en cámara Gesell es lo mejor. Pero no nos debemos olvidar que esto también implica el respeto al silencio que cada niño tiene, considerando además que el pasaje de los sujetos por la justicia siempre dejará una impronta, y que esta impronta subjetivante o desubjetivante va a depender en buena medida de nosotros, de quienes intervenimos en la justicia. Entonces muchas veces me pregunto, si un adulto tiene derecho a callar con respecto a un delito de instancia privada, ¿por qué el niño no tiene derecho a su silencio? Por lo menos hasta que él pueda contarlo, ¿no? Entonces ese era otro punto que me parecía importante, a que después lo pudiéramos pensar. Y el último punto, justamente, yo también pensé, igual que Macarena, en el backlash, ¿no? Entendida como esa reacción negativa y violenta, no solo contra el niño, sino contra los profesionales que trabajamos en el ámbito de protección de la infancia o en el ámbito de la justicia, y como en nuestro caso nosotros somos quienes le otorgamos la palabra al niño. Yo pensaba que si bien en esta cultura se han ido deconstruyendo una serie de mitos en relación al abuso, al incesto, al maltrato, etcétera, creo que también aún existe, uno podría decir, en un núcleo, no sé si duro, del patriarcado, esta tendencia a no creer en la palabra del niño, y creo que se ve reflejada en este backlash dirigido, no sé si tanto hoy en relación a los chicos, pero sí a nosotros, ¿no? A los profesionales que le otorgamos la palabra. Uno sabe, a través de la sociología, que todos los movimientos parecen circular a través de ciertos ciclos predecibles de atención y controversia. Entonces, en estos cambios uno ve esta deconstrucción de mitos, de prejuicios, pero también ve aquellos movimientos que atacan, como yo decía, quienes por ahí tenemos la función de proteger a la infancia. Quizás esto pareciera pasar en algunos momentos como inadvertidos, pero creo que realmente el ataque a los profesionales es algo que tenemos que tener en cuenta, porque me parece que en muchos casos es un patrón de respuesta riesgoso de algunos ámbitos dentro de la justicia, inclusive algunos por ahí colegas también, ¿no? Entonces, a partir de esta reacción negativa, los profesionales somos duramente cuestionados, aún a veces también desde el desconocimiento o sin la rigurosidad científica que el tema del abuso y del maltrato requiere. Entonces somos interpelados en relación a la poca confiabilidad del relato de los niños o a las condiciones en que pudo contar o cómo lo pudo decir. También somos cuestionados respecto al uso de técnicas, de evaluación, etc. Me parece que hacer una lectura inocente de este cuestionamiento
no es útil, que los cuestionamientos por ahí dirigidos a nuestra persona no son cuestionamientos dirigidos a nuestra persona, sino que me parece que responden a un patrón cultural que sigue queriendo callar a los niños. Bueno, no sé si fui muy rápido. Quisiera agradecerles a todos este espacio, a los colegas aquí presentes, y sobre todo a todos con quienes compartimos estos ámbitos de trabajo y que desde los distintos roles seguimos sosteniendo esta tarea de enfrentar al poder que quiere silenciar la palabra del niño y que para enfrentarlo nosotros solo lo hacemos a través de nuestro conocimiento y de nuestra ética como única herramienta, ¿no? Por eso me parece importante compartir, porque yo estoy segura que quienes estamos acá solo tenemos como herramienta nuestra formación, nuestro conocimiento, nuestra ética y nuestro deseo por este trabajo que creo que todos realizamos con tanto afecto y dedicación. Bueno, creo que no sé, fui muy rápido. Pero, excelente, Marisa, la verdad que también una claridad conceptual y esa pasión que sabés transmitir también en el quehacer, así que eso se percibe. A mí me interesaría, antes de dar digamos, la posibilidad de generar el intercambio con los colegas que nos están acompañando en este plenario, felicitar a ambas colegas por las presentaciones que han efectuado en esta ocasión, resaltar algunos aspectos en común de ambas presentaciones y que creo que tienen que ver con la ética, ¿no? Que por ahí, digamos, sin haberse abocado de pleno, digamos, a la ética, pero no a la ética desde una instancia moral, digamos, sino más bien a la ética digamos, del saber hacer, ¿no? Y del saber hacer con la escucha, del saber hacer con la escucha singularizada, ¿no? Ambas, tanto Macarena como Marisa, han podido señalar la importancia de poder escuchar lo singular del sujeto en esa enunciación que hace en una instancia, que si bien es una instancia, digamos, impuesta a través de un dispositivo jurídico, porque la Cámara Gesell es eso puntualmente, digamos, no elidir nuestra posición o nuestro posicionamiento clínico, nuestro posicionamiento de escucha de ese sujeto que, digamos, que es enunciado por el discurso del derecho, por un lado, en esta búsqueda, ¿no?, de la verdad objetiva, de esta verdad que tiene que salir a cualquier precio, tal como lo enunciaba Macarena y también coincidía Marisa, ¿no? Y aquello que tenemos que trabajar para que pueda producirse allí el efecto sujeto, y ese efecto sujeto es el sujeto de la enunciación, es el sujeto del desliz, es el sujeto de la mentira, tal como lo decía Macarena claramente, ¿no? Es el sujeto del síntoma, es el sujeto del acting out en un dispositivo de Cámara Gesell también, ¿no? Y que muchas veces los colegas nos desentendemos de ese tipo de manifestaciones, ¿no? Tratando de banalizarlas como que, bueno, se metió debajo del escritorio porque es juguetón, y no advirtió el movimiento angustioso que allí se generó. Así que, la verdad, chicas, un placer escucharlas, nos han dado elementos como para que después podamos, seguramente en otro momento de este año que iniciamos, poder profundizar. Vamos a abrir la posibilidad a los colegas que nos están acompañando. Aquel colega o aquella colega que desee hablar, por favor le pedimos que active su micrófono y brevemente haga su presentación e inquietud o consulta. No nos obliguen a que los vamos nombrando. A ver si algunos
tenemos colegas que ya vienen de años anteriores, pero hay otros que están incorporándose, así que los invitamos a que dejen la imaginería de la timidez para otro momento y nos cuenten un poquito, bueno, a ver qué les pareció, ¿no? Hola. Hola, sí, Daniel Toledo. Sí, ¿cómo están? Pido disculpas porque la cámara mía no tiene ganas de andar, parece, porque en teoría estaría funcionando, pero no. Bueno, las dos exposiciones me han parecido interesantísimas, me han despertado muchas cosas. Quería hacer una pregunta a la primera expositora, Macarena, que ella habló de un plexo de pruebas para no centrarse únicamente en la testimonial del niño. ¿Podría dar ejemplo de, digamos, de otros aportes probatorios que se podrían usar? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Daniel. A ver, das justamente en mi talón de Aquiles, digamos, ¿sí? La lucha que tengo, por lo menos acá en Buenos Aires. No, pero está bien porque incita justamente a pensar. Acá en Buenos Aires, y también voy a hacer la diferencia en lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia, porque no se está manejando de modo bastante disímil. A ver, a mí me parece que una de las pruebas que uno puede acompañar es justamente el informe, ¿sí?, del psicólogo que está interviniendo clínicamente. Las testimoniales que podemos ofrecer, en realidad esos dos, ¿sí?, instancias serían nuestro fuerte, ¿sí? Lo que escuchamos, lo que interpretamos y cómo lo sostenemos científicamente. En todos estos años, te diría que los informes que he presentado a veces ni siquiera los han solicitado, lo cual también es una pregunta. ¿Por qué no se quiere escuchar al profesional que a veces ha sido el primero que escuchó al niño en relación, por ejemplo, a un delito, ¿sí? Un delito sexual? Las testimoniales, muchas por las que he pasado, parece que ha sido casi un combate en vez de prestar testimonio, ¿no? En una de las últimas que tuve, se me ha pedido hasta que entregue mi currículum con todas las certificaciones, ¿sí? Entonces digo, a ver, nosotros estamos en evaluación, no alcanza con que estamos nombrando las cosas en función también de lo que nos dice la ley de falso testimonio con nuestra matrícula. ¿Qué tenemos que estar probando? ¿Qué es este embate a los profesionales y también la descalificación a la persona, ¿sí? Porque acá hay una cuestión. Me parece que nosotros tenemos los instrumentos para poder armar informes sustanciosos, ¿sí? Después, se nos puede cuestionar sobre nuestra práctica, por supuesto, ¿sí? Y ahí nos defenderemos. Pero después cuestionar la persona del profesional que está acompañando, ahí ya nos estamos metiendo en otro terreno. ¿Qué es lo que está pasando muchas veces en las testimoniales, ¿no? Uno parece que tiene que demostrar la idoneidad. Lo mismo que le pasa al niño, tiene que demostrar lo que le pasó. No, para eso está después la investigación que puede realizar el fiscal de distintas pruebas, pero yo no tengo que demostrar, ¿sí? El niño no tiene que demostrar lo que le pasó, el niño cuenta lo que le pasó. Y el profesional también cuenta en función de una observancia científica y de una hipótesis integrativa de lo que fue trabajando. Entonces, yo en relación a lo que sería el plexo de pruebas no puedo decirte más que lo que yo podría aportar como clínica, ¿sí? Y que me parece que debería ser un material que tiene que ser tenido en cuenta, ¿no?
cuando aparecen los niños en que han entrado en un movimiento de retractación, también tenemos la posibilidad de comunicar al fiscal cómo es que el niño está en esa instancia, qué lo llevó a silenciar, a decir que no, que lo que dijo fue una mentira, un invento, un sueño, bla, bla, bla. Sin embargo, no se escucha. Ah, no, entonces mintió. Sí, mintió y el profesional también miente porque le creyó. Digo, me parece que a lo mejor lo que podríamos aceitar es qué es la categoría de prueba, ¿no? Me quedo con esto. No sé si en parte te respondí, Daniel. Sí, me parece interesante el punto para seguir pensándolo y para seguir trabajándolo, porque vos señalabas cuando estabas disertando. Daniel, Sí. Perdón, Daniel, vamos a dar lugar también a otros intercambios. Nosotros vamos a invitarlos a que obviamente este debate lo podamos seguir sosteniendo a través del foro del aula, ¿sí? Pero vamos a tratar de ajustarnos a que no excedamos el minuto con la intervención, y al colega también, digamos, que por ahí entre 1 minuto y medio, para que podamos llegar, porque 21:30 se corta la sesión, ¿sí? Entonces, los invitamos obviamente a que continuemos con esto, porque nos va a dar mucho para trabajar durante esta semana, ¿eh? Así que están invitados, Daniel, a poder continuar a través del foro en el aula. Todos están invitados a trabajar desde el aula. Invitamos a otros colegas también a generar consultas. Yanina. Sí, ¿cómo están? Bueno, agradecerles primero por la exposición de cada uno, la verdad que fue enriquecedora, y por otro lado, de alguna manera, no sé si es la palabra, sentir alivio, porque la verdad que todo esto no es que alivia, pero digo esto de que a veces uno cree que la percepción, esto me está pasando a mí, ¿no? Escuchar que esto pasa como sistema, no debería generarme alivio, pero digo desde un lugar quizás a veces persecutorio, uno a veces empieza a plantear a ver si esto es algo generalizado o es algo personal. Es simplemente para compartir, quizás para sumar en lo que ustedes estaban expresando, que realmente es notorio y quizás preocupante. A mí últimamente me está pasando como la sensación de posturas ya tomadas, ¿no? Cuando uno va al juzgado a hablar con el equipo técnico o a veces hablar con el juez, y ya sentir que más allá de que uno va a entregar un informe, ya hay una postura tomada, ¿no? Y en general que hay una mamá, no pasa siempre, pero por lo general hay una mamá que denuncia y ya está tomada como una madre loca, ¿no? Una madre loca que va a hacer una denuncia, una madre desbordada, ¿no? Y que desde ahí ya se desatiende y se empieza a tomar una posición de que el posible victimario termina siendo una víctima, ¿no? Porque esta madre está loca, ¿no? O sea que realmente cuando las escuchaba pensaba cómo como sistema y como micros y macro sistemas nos tenemos que replantear qué estamos haciendo, a dónde dejamos al niño triplemente vulnerado frente a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, Janina, bueno, no, sí. Que puedas ahí, es muy claro lo que transmitís. No sé si hay alguna otra cosa. No, esto era como reforzar, ¿no? Esta sensación y reafirmar que, bueno, que me alivia de alguna manera que tenemos que seguir mirando y trabajando. Perfecto, Janina. Muchas gracias por tu participación. Bien, no sé si hay alguna otra consulta, inquietud, reflexión. No sé si las colegas quieren por ahí aportar algo a lo que comentó Janina. A ver, bueno, no sé si hay mucho más para aportar, ¿sí? Creo que está bueno que también visibilicemos esto que está sucediendo, ¿no?
la intención de silenciar a los profesionales desde antes de que se comience una investigación, ¿no? Entonces, bueno, como decía Janina, no sé si causa alivio que nos esté pasando a muchos, pero por lo menos aquieta de que no se trata de una cuestión personal, cosa que nos sucede a todos, ¿no? Gabriela ha sabido de mis cuestiones personales cuando fui agredida, ¿sí? Literalmente agredida. Entonces digo, bueno, poder pensarnos también nos activaría que tal vez algo tengamos que hacer, ¿no? Para poder defendernos de las agresiones infundadas. Porque una cosa es que uno pueda dar cuenta de los conocimientos adquiridos, y para eso creo que uno lo plasma en un informe, y no es necesario estar adjuntando todos nuestros certificados cada vez que hacemos un movimiento, ¿no? Así que bueno. Correcto. Muy bien, Macarena. Bueno, hay colegas, perdón Marisa, ¿querías decir algo? No, que adhiero a todo lo que han dicho, por eso yo planteé esto que lo tenemos que leer desde una postura más bien filosófica que tiene que ver con la era postmoderna en la que nos encontramos, ¿no? Y con por ahí los resabios de estas lecturas como patriarcales que tienden a callar a la víctima, a la madre, etcétera. Pero bueno, me parece que por eso es importante que podamos hablar y compartir esto. Nosotros charlando con las colegas muchas veces decimos que inclusive estamos preparadas por ahí para la crítica de los abogados, para inclusive las agresiones o los planteos escritos de los abogados, pero por ahí me resulta difícil, y esto a veces ocurre también, defendernos o estar atentos frente a otros profesionales de la salud mental. Creo que, no sé, uno tiende a pensar que esto no ocurre, pero sí, muchas veces somos duramente cuestionadas y como yo decía anteriormente, muchas veces desde el desconocimiento, ¿no? Así es, correcto. Yo creo que se van aperturando como dos líneas bien claras en este plenario y que tienen que ver con nuestras prácticas, ¿no? Por un lado, tanto el planteo que hacía Daniel Toledo, él desde su práctica, desde su expertise en el ámbito de la investigación, ¿no? Entonces, con toda la cuestión, ahora que la veo a Diana también desde Salta, ella está en un ámbito también de investigación, con un recorrido sumamente interesante en lo que hace a la semiótica forense, se entiende este empuje que hay en lo que es el furor de la investigación, ¿no? Pero por el otro lado está también esta cuestión de preservar al sujeto en lo que hace a un movimiento más de tipo clínico, ¿no? Entonces creo que queda como bien clara estas dos posiciones dentro de la temática que nos está ocupando, ¿no? Quiero decir también que hay colegas de otros países, en el caso de Venezuela, que nos están acompañando y van a estar trabajando con nosotros en el curso de posgrado. No sé si alguna de las colegas quiere pronunciarse con alguna cuestión, porque entendemos por ahí pueden haber algunas diferencias en lo que hace al código de procedimiento, ¿no? Al código procesal penal. Así que están invitadas a hablar. Diana, no sé si querías comentar algo en torno a tu práctica. Hola. Hola, Diana. Sí. Bueno, los saludo, un gusto poder compartir con ustedes. Yo me desempeño como jefa del área de trata de personas en Salta y como les comentaba Gabriel, en mi formación fue casi en paralelo a la policía porque comencé a analizar el discurso, empezando por el discurso social y después, bueno, en estos años llegué al discurso criminal. Actualmente soy perito de la Corte, soy licenciada en Letras, fui peritando en estos años en algunas causas, pero como comentaban las colegas, hay una necesidad de defender lo que uno hace todo el tiempo
no sé, bueno, hablando un poco del patriarcado, no sé si porque somos mujeres dentro de un ámbito de justicia gobernado mayoritariamente por hombres, incluso el ámbito policial también. De todas formas, bueno, esa necesidad de adquirir interdisciplina, de adquirir nuevas técnicas, es constante. Y bueno, creo que una de las compañeras había mencionado las neurociencias. En mi caso, desde el estudio del lenguaje trato de aportar en ese sentido, a ver cómo son las representaciones, qué regularidades hay, ver qué, por ejemplo, yo me especializo en lo que es muertes violentas por cuestiones de género y trabajo mucho con lo que es la vulnerabilidad y la reducción de la voluntad de las víctimas. Así que creo que es un desafío y está buenísimo que podamos compartir y desde mi lugar acá en Salta, estoy lejos, pero lo que necesiten a su disposición. Excelente, Diana. Nosotros muy complacidos de que nos estés acompañando. Diana es integrante, al igual que tenemos un equipo de trabajo en Salta que se está conformando, digamos, como parte de la delegación de la asociación, en el que está Diana, está Estela, que la vemos abajo aquí en la pantalla, digamos, Estela para la parte de educación dentro de lo que es el equipo de la asociación. Bueno, estaba también Cecilia Nieva, así que la verdad que es un gusto que estemos trabajando de esta manera. No sé si hay alguna otra inquietud que quieran compartir los colegas antes de cerrar esta primera clase de este plenario, ¿no? Bien, bueno, entendemos que estamos entonces en condiciones de clausurar esta primera clase, reiterando nuestro agradecimiento tanto a Macarena como a Marisa por estas presentaciones que han compartido generosamente con nosotros esta noche. La invitación nuevamente a que nos puedan acompañar en el aula durante esta semana, donde Macarena y Marisa van a estar también atentas seguramente a los intercambios que allí en el foro se generen, y los esperamos el próximo lunes también a las 8 de la noche para poder trabajar en el tema de psicología de investigación en el ámbito penal. Así que van a estar también invitados a seguir acompañándonos. Esta clase va a quedar alojada en el aula, así que aquellos que se la hayan perdido la van a poder acceder directamente desde el aula. Bueno, queridas Macarena y Marisa, el afecto de siempre, y a cada uno de los colegas que nos han acompañado, y nos vemos nuevamente la próxima semana. Seguimos trabajando en el aula. Gracias, que tengan todos buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Gabriel, gracias a todos, nos vemos. Por favor, chicos.